Hola a todos, hoy vamos a aprender a jugar al modo avanzado de Guarida Goblin, que añade un toque extra de estrategia y diversión al juego. Si ya sabes cómo jugar al modo básico, este es el siguiente nivel para poner a prueba tu habilidad de anticiparte al Goblin. Para jugar al modo avanzado, añadiremos las cartas de efecto al mazo de pistas. Estas cartas pueden cambiar las reglas del juego y alterar las influencias de las pistas. Hay dos tipos principales de cartas de efecto. Por un lado tenemos la carta de efecto que siempre nos va a cambiar la influencia. Quiere decir que cada vez que tengamos una carta de pistas en juego que tiene una pluma, si saliera esta carta de efecto, se convertiría en varita directamente. Y después tenemos otro tipo de carta de efecto que además necesita que en la carta de pistas en juego exista esta figura, de modo que, en este caso, para esta carta, cambiaría la influencia del genio a varita siempre que la carta de pistas en juego tuviese un sombrero. De todas formas, vamos a verlo jugando. Vamos a realizar una secuencia y vemos cómo se iría desarrollando la partida. Bien, vamos sacando cartas. Esta sería la primera. Bueno, aquí se cogería el objeto que correspondiese, ¿vale? Sacamos segunda carta. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en este caso acabamos de sacar una carta de efecto. Bien, pues las cartas de efecto se situarían aquí al lado de la carta de pistas, donde queramos. Se pone aquí. Y las cartas de efecto ya se van a quedar siempre durante toda la partida. ¿Qué es lo que sucede con esta carta en cuestión? Quiere decir que cuando la tengamos activa en juego, la pluma va a convertirse en genio. Bien, pues vamos a sacar la siguiente carta, esta carta de pista, que en este caso sí que tiene una pluma. Vale, pues esa pluma, nosotros a la hora de interpretar estas pistas de esta carta, tenemos que verla como si fuese el genio. Y contamos las pistas normalmente. Pues bien, tendríamos en este caso la pluma que es un genio, o sea, un genio, una lámpara y color amarillo. Eso nos daría 3 pistas para la lámpara. Para el sombrero tendríamos el color azul y para el libro tendríamos simplemente la forma. Luego tendríamos una pista, 3 pistas. Como este es el objeto con el número diferente, pues sería el objeto que persigue al Goblin. Si no tuviésemos esta carta de efecto activa, ¿cuál sería el objeto que perseguiría al Goblin? Pues tendríamos pluma, libro 2, lámpara amarillo 2 y azul. Pues sin la carta de efecto activa, si no estuviésemos jugando al modo avanzado y esta carta no estuviese, el objeto que perseguiría al Goblin sería, en este caso, el sombrero. Vale, vamos a continuar con la secuencia. Ahora saco una nueva carta de efecto. En este caso, si os dais cuenta, esta carta de efecto además incluye una forma, que es el sombrero. Esto nos indica que el genio va a convertirse en varita siempre que en la carta de pistas haya un sombrero también. O sea, tendría que tener la influencia del genio, o tendríamos que tener la influencia del genio activa y la forma del sombrero en esa carta. Bien, esta carta se coloca al lado, donde queramos, a la izquierda, a la derecha, se colocaría al lado de la carta de efecto que ya estuviese en juego, sea la que sea. Y además van a leerse de manera secuencial, vamos a continuarla. O sea, en este caso, la lectura sería que la pluma se transformaría en genio y el genio se transformaría en varita si en la carta de pistas en juego hubiese un sombrero. Bien, pues la siguiente carta de pistas, por ejemplo, sería esta. En este caso, comprobamos las cartas de efecto, vemos que no hay ningún efecto, o sea, no hay ninguna pluma, no hay ningún genio, tenemos una varita, pues la leeríamos normalmente. Vale, siguiente carta de pistas. Aquí en este caso sí que tenemos la pluma, ¿vale? Pues vamos a leer. La primera carta de efecto dice que la pluma se transforma en genio, con lo cual esto sería un genio. Pero ¿qué sucede? Que continuamos con la siguiente carta de pistas que nos dice que el genio se va a transformar en varita si hay un sombrero. En esta carta de pistas tenemos un sombrero. De modo que esta pluma que se había transformado en genio, como además tiene el sombrero, tiene la forma del sombrero, tenemos que transformarla a la vez en varita. O sea que esto sería una varita. Y empezamos a contar. Varita, azul, sombrero.
Serían 3 pistas aquí. Tenemos el color rojo, que sería una pista al libro, y la lámpara, una pista a la lámpara. De modo que estos serían los efectos que nos van produciendo estas cartas de efecto. Bien, la siguiente carta que sacaríamos, por ejemplo, ahora hemos sacado otra carta de efecto. ¿Qué es lo que sucede con las cartas de efecto? Bueno, como hemos dicho, hay 2 tipos de cartas de efecto. Cuando ya tengamos alguna en juego y sacamos una carta de efecto, lo que va a hacer es que se va a poner encima de la del mismo tipo. O sea, esta se colocaría aquí encima y anula el efecto de la anterior. O sea, ahora tendríamos que la pluma se transforma en varita y el genio, si hay un sombrero, se transformará en varita también. Si sacamos una nueva carta, esta, por ejemplo, y hacemos los cálculos, pues vale, el sombrero, la pluma se transforma en varita, con lo cual esto es una varita. Ya aquí nos habla de un genio que se transformaría en varita si hubiera un sombrero. Esto nos da igual, ¿por qué? Aquí tendríamos una varita, contabilizaríamos la varita. Tendríamos varita, azul, sombrero, 3 pistas, 1 el color amarillo a la lámpara y la forma del libro 1 al propio libro, con lo cual tendríamos que sería el sombrero con sus 3 pistas, el objeto que perseguiría el goblin. Y así continuaríamos toda la partida. En el caso de que se atrapase al goblin, pues bueno, hemos dicho que volverían al centro todas las cartas de objeto, las cartas de pistas se irían a la guarida del que atrapó al goblin, pero las cartas de pistas van a continuar ya siempre para el resto. Y continuaríamos la partida así. Y estas cartas se quedan siempre aquí. Pues bien, esa es el modo de juego avanzado. Con este vídeo creo que tienes todo lo que necesitas para saber jugar al modo avanzado de Guarida Goblin.